Bienvenido a Tres Punticos. Después de las intervenciones de los diferentes grupos judíos que le hacían preguntas a Jesús, este toma la palabra y empieza a dirigir un discurso que dejará en una situación bochornosa a estos grupos. Los tres punticos de esta semana se detienen en tres cualidades de Dios, uno y trino, que estos grupos tomaban para sí sin siquiera merecerlo. A nosotros nos interpelan y nos invitan a un mejor modelo de vida. Primer puntico: Maestro. No dejen que nadie los llame maestro. Es el primer juicio de Jesús y coloca en relación que todos son hermanos. Aquí hay algo sumamente interesante bíblicamente hablando. La palabra en griego que se utiliza para referirse a maestro es didáskalos, pero curiosamente no es la palabra que pone San Mateo en su relato. El evangelista lo único que hace es hacer uso de un hebraísmo conocido por la mayoría de nosotros. Dice rabí y translitera la expresión en caracteres griegos. El término rabí, por supuesto, traduce literalmente maestro, pero para el pueblo judío era una expresión más bien honorífica, dada a personas que además de poseer gran sabiduría, tenían gran elocuencia para hablar. Jesús no tiene ningún problema en el uso del término. La dificultad está en que se le dé a las personas tal lugar tan importante en la vida. Esto es sumamente peligroso, pues hoy por hoy hay en nuestros medios cientos de miles de personas que, desde su conocimiento particular, enseñan muchas cosas, algunas muy ciertas, sí, otras alejadas de la verdad y otras más bien nocivas y peligrosas. Si una persona con enseñanzas peligrosas la ponemos en el pedestal del rabí, caemos en el peligro de que sus doctrinas tengan la capacidad de modificarnos la conciencia, de manipular nuestros fundamentos y finalmente lograr que hagamos y creamos todo como esa persona lo dice. Gran peligro nos advierte Jesús, por eso no coloquemos en el pedestal del maestro a cualquier persona. Seamos auténticos defensores de la verdad. ¿Tengo personas en el pedestal del maestro? ¿Qué tan convenientes son sus enseñanzas? Segundo puntico: Padre. No dejen que nadie los llame Padre. Es el segundo alegato de Jesús. La pregunta surge inmediatamente: ¿acaso nos llamamos Padre a nuestro progenitor? ¿No es también la palabra con la que nos referimos a los sacerdotes? De nuevo se hace importante no quedarnos con una interpretación literal. Para comprender la razón de la expresión de Jesús, recordemos la introducción al capítulo de hoy. El contexto, que reúne una crítica dura contra los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, los saduceos. Jesús ya nos enseñó que a Dios podemos llamarle Padre, y mucho más allá, Padre nuestro. Y Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, porque vela por nosotros, porque nos protege, porque nos cuida. En otras palabras, apunta a la perfección de la paternidad. El reproche de Jesús se sitúa históricamente en que los judíos llamaban padres a algunos líderes de la época que lo único que hacían era desvirtuar la imagen de Dios como Padre. Es exactamente lo mismo que sucede en un joven que no ha tenido una imagen positiva de su padre. Cuando se le habla que Dios es un padre, la relación que hace no es precisamente muy positiva. Eso es lo que quiere salvaguardar Jesús, que aquel que se hace digno de llamarse Padre es porque transparenta en sí mismo las cualidades más originales de la paternidad divina desde su limitación humana. Este calificativo no es una cosa exclusiva de aquellos que tienen hijos o son sacerdotes. Es la de todos, demostrar la paternal asistencia de Dios a través de los gestos más autóctonos y tiernos. ¿Cuáles son los retos que debo asumir para que personalmente pueda irradiar la paternidad de Dios? Tercer puntico: líder. No dejen que nadie los llame líder. Es el reproche en el que cierra el discurso el Evangelio de este domingo. Aquí hay algo bien particular, pues las Biblias no se ponen de acuerdo en cuál es la palabra más precisa: jefe, director, líder, maestro, instructor. Son traducciones correctas para la palabra catequetes, que es la utilizada por Mateo en el Evangelio. Realmente la traducción más precisa es instructor.
Lo que resulta interesante es que también se refiere a la labor de enseñar, como rabí. Jesús insiste con estas alertas a quienes enseñan, pero esta vez no coloca la justificación de que todos son hermanos, sino que el verdadero catequés es él. Y es precisamente porque la enseñanza del catequetes no es la enseñanza doctrinal y sabia del rabí, sino la enseñanza práctica. Si bien Jesús es perfectamente rabí y catequetes, llama la atención sobre a quién es que debemos imitar. Tiene mucho sentido cuando, al empezar el Evangelio, coloca los ejemplos negativos de estos movimientos judíos y cierra su discurso mostrando que Él es el ejemplo que debemos imitar. Ser imitadores de Jesús se convierte en el medio pedagógico más eficiente para alcanzar la perfección de vida y que además se convierte en la forma gozosa en que muchas personas, a través de quienes se configuran en la imitación de Jesús, se encuentran con el testimonio del Evangelio. Pues no solo somos maestros que enseñamos, sino líderes que acompañamos con el testimonio. ¿Ejerzo un liderazgo positivo en mi familia o trabajo? ¿Soy testimonio de verdadero cristiano? Seamos maestros de quienes quieren aprender de Dios, el rostro paternal de Dios para quienes sufren, y líderes en nuestras comunidades que transformemos el mal en bien. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.